Hola a todos, bienvenidos una semana más a Diario de una mamá cualquiera. Espero que estos días de vacaciones los hayas aprovechado para descansar, para cargar pilas y así volver a la vida normal totalmente a tope. Hoy es miércoles 19 de abril y te voy a hablar de un tema que preocupa y mucho a las mamás y papás con toda la razón del mundo: las diarreas en el bebé. Bueno, ante todo he decidido hablarte de este tema porque una seguidora que me ha hecho una pregunta muy interesante a raíz de que su pequeña ha tenido un proceso de gastroenteritis. Cuando tenemos un bebé en casa es importante extremar determinadas medidas higiénicas y, como siempre te digo, sin obsesiones. O sea, las obsesiones no son buenas consejeras en la maternidad, eso siempre te lo he dicho. Pero bueno, sí que es verdad que yo siempre os recomiendo que tengáis una solución de alcohol en gel para que la gente cuando llegue a casa se desinfecte las manos. Sobre todo estamos hablando de que tenemos un recién nacido en casa, no estoy hablando de cuando ya tenemos un bebé de 9, 10 o un año, ¿vale? En principio es verdad que no vas a mandar a lavarse las manos a todas las personas que entran en tu casa. ¿Te imaginas? Buenas tardes. No vas a tocar a mi hijo si no te lavas las manos. En 3 días no aparece en tu casa ni el tato, ya te lo digo yo. Pero sí que es verdad que hay que tener determinado cuidado, sobre todo dependiendo en qué época del año estemos, en invierno sobre todo con las gripes. Es que un recién nacido de 2 semanas, depende que se nos coja, podemos tener una complicación seria e importante. Con lo que no está de más las soluciones de alcohol en gel, que van genial para desinfectar las manos. Y luego también, hija, puedes tener el bote en el cuarto de estar y no le tienes que decir tampoco a la gente: oye, lávate las manos o échate gel. Te echas tú directamente, lo haces y te aseguro que el 80% de la gente te imitará y también lo hará. Así que, bueno, como estas soluciones no necesitan aclarado, no da tanta pereza y además, lo que te digo, si lo tienes ahí sutilmente y lo haces tú, la gente probablemente lo hará por imitación y no tendrás que verte en la tesitura de decirle a todo el mundo, ni mucho menos que se lave las manos cuando llegue a tu casa. Sí que es verdad que, hombre, si van muchos niños a verle, es recomendable las primeras semanas sobre todo evitar que lo besuqueen. Y en el caso de los niños sí que es importante que se desinfecten las manos. Al final andan por todos los sitios y la higiene es más escasa. Ellos al final tocan una cosa, tocan otra y no se lavan las manos de forma continua como lo puede hacer un adulto. Una vez dicho todo esto, mi seguidora me preguntó sobre la vacuna del rotavirus, llamada Rotarec o Rotarix. Hay dos, ¿vale? Pero bueno, es una vacuna de las que no está incluida en el calendario vacunal, pero sí que está recomendada. ¿Qué quiero decirte con esto? Bueno, pues que si la quieres poner a tu bebé, la tienes que pagar. En el caso del Rotatec son 3 dosis, en el caso del Rotarix son 2. Pero bueno, para que te hagas una idea, el precio es más o menos parecido. Las 2 del Rotarix creo que se van a unos 190 y las 3 del Rotatec a unos 200, casi 210. Más o menos, o sea que desde luego que no es por eso. Yo la verdad que ahora te explicaré, a una de mis hijas le puse el Rotatec. Es una vacuna oral, tiene una eficacia muy alta frente a casi todas las gastroenteritis, que en el caso del bebé, bueno, en los primeros meses te puede suponer un ingreso hospitalario casi seguro por una deshidratación. O sea que no es moco de pavo, entre comillas, como solemos decir, ¿verdad? El vacunarlo o no es una decisión personal, que puedes hablar con tu pediatra, con tu enfermero o enfermera del centro de salud, pero yo sí que considero que esta vacuna quizás sí que hay que tener en cuenta las características concretas de cada caso, mucho más que en otras vacunas, y hoy te cuento por qué. Es una vacuna, como te he dicho, con una eficacia probada de 2 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienes que valorar el contacto que va a tener tu hijo o tu hija durante esos 2 años con los rotavirus, que en principio es para lo que está preparada la vacuna. Sí que es verdad que, hombre, vaya o no vaya a guardería, siempre se tiene contacto con niños. Tienes primos, puede tener hermanos en casa. Berta me preguntó qué había hecho concretamente en el caso de mis hijas. Y bueno, te voy a contar mi caso y lo que yo he hecho y quizás eso te ayude a tomar una decisión. Mira, a mi hija mayor no se la puse y a mi hija pequeña sí. Y ahora te voy a explicar por qué. Mi hija mayor no fue a guardería hasta el último año.
Durante los 2 primeros años estuvo en casa. Lógicamente tenía contacto con sus primos, con las hijas de hijos de mis amigos y de los amigos de su padre, pero lógicamente si había algún crío que estaba malo, pues procurábamos que no tuviese mucho contacto. La verdad que no tuvo ningún proceso de diarrea durante ese tiempo. Yo no la vacuné porque determiné que no iba a estar muy expuesta al rotavirus, o como mínimo muchísimo menos expuesta que otros bebés, lógicamente, que iban a ir a guardería o que tenían más hermanos mayores en casa. En el caso de mi hija pequeña la he vacunado con Rotatec y te voy a decir por qué. Porque bueno, primero porque tengo a su hermana mayor en casa que me trae todos los bichos, y como digo yo, al final con más niños en casa, las patologías habitualmente se contagian, sobre todo entre hermanos. Juegan, comparten juguetes, la pequeña está todo el día detrás de la mayor. La mayor, cuando la otra era un bebé, que sigue siendo, pero cuando era más pequeñita no quería más que cogerla en brazos. Y bueno, aunque mi hija pequeña a día de hoy todavía no va a guardería, decidí ponérsela por lo que te estoy diciendo, porque ya tengo a mi preciosa hija mayor que desparrama todos los virus y bacterias por todos los miembros de la familia, incluidos padre, madre y a veces incluso abuelos, ¿no? Así que bueno, es un tema que puedes hablar con tu pediatra, como te he dicho, con tu enfermera o enfermero del centro de salud, y tomar una decisión que siempre en este caso tendrás que tomarla tú, papá o mamá, o papá y mamá, o como decidáis. Pero bueno, sí que es verdad que debes saber que es una vacuna que tiene un periodo de validez reducido, y tienes que valorar un poco a lo que va a estar expuesto tu bebé durante ese tiempo. Dicho esto, también me soléis preguntar sobre otro tema, la diarrea en bebés, la leche sin lactosa. Bueno, la verdad que ahí os volvéis un poco locas y no me extraña, porque primero porque un montón de pediatras cada uno dice una cosa, con lo que siempre estamos en lo mismo. Al final, si uno te dice A y otro te dice B, al final ya dudas del A y del B. Pero sí que es verdad que ante un proceso de diarrea en un bebé, si está con lactancia materna, te van a decir que lógicamente que sigas con lactancia materna, y tendrás que añadir un probiótico para mejorar o para ayudar, ¿no?, a esa flora intestinal, como puede ser el Reuteri-Gotas, y te lo puedes poner, en el caso de Reuteri, lo puedes poner en el mismo pezón y que lo succione, las 5 gotas al día que se utilizan, o darle con una cucharita de té. Si tenemos una lactancia artificial, pues va a depender si está tomando, depende de los meses que tengas, si has incluido el cereal, si no lo has incluido. Si está con cereal, posiblemente te recomienden a que cambies a un cereal de arroz. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Tienes que cambiarle a una leche sin lactosa de fórmula, o sigues con la misma leche que le estás dando de lactancia artificial normal? ¿Cuál es mi opinión? Y mi opinión es que ni lo uno ni lo otro, y te voy a explicar por qué. De primeras estoy con los que consideran que no es necesario retirar la lactosa a priori por tener una diarrea, ni muchísimo menos. La lactosa tiene cosas muy beneficiosas, ¿no? Es lo que hablamos muchas veces de la mala prensa de la leche, que es espectacular, ya es todo malo, no para nada. Pero debo decir que sí que es verdad que hay determinadas diarreas que empiezan a alargarse en el tiempo, que mejoran, pero que no terminan de remitir, y el bebé no termina de estar bien. En ese tipo de diarreas, yo sí que he comprobado, y estoy de acuerdo con los pediatras que dicen que en esos casos en concreto, sí que igual es interesante cambiar esos días a una leche de fórmula sin lactosa, en vez de la que le das habitualmente. Es verdad que en esos casos se ha visto que al final termina mejorando el cuadro. Ya te digo que ahí va a depender un poco todo, pero que no a priori hay que quitar la lactosa como algo totalmente relacionado con la diarrea, ni muchísimo menos. Luego también va a depender un poco de los meses que tenga el pequeño, porque sí que es verdad que muchos pediatras igual te recomiendan que le des más lácteos y reduzcas un poquito el consumo de leche, pero claro, para eso tiene que poder tomar lácteos. Si no, lógicamente no le puedes reducir el consumo de leche, ni debes hacerlo, por lo que hablamos, porque lógicamente si ya tenemos un riesgo de deshidratación, si no le damos encima lo que le tenemos que dar, pues más riesgo vamos a tener.
Y lógicamente un proceso de diarrea en un bebé es un motivo de angustia y es normal que te asuste, sobre todo durante los primeros meses de vida, cuando el único sustento que tenemos es la lactancia materna o en este caso la lactancia artificial, ¿no? Y con la angustia que eso requiere frente a una diarrea. Pero como te he dicho, que va a depender un poquito de los meses que tenga el bebé para poder hacer una u otra cosa, pero ya te he contado un poco el caso de la lactosa, ¿vale? Que es otra de las preguntas que me haces, además de lo de la vacunación del Rotatec y el Rotarix. Es verdad que es un remedio extra que a veces se utiliza, pero en determinados casos. No asociéis directamente el retirar la lactosa con cualquier tipo de proceso de diarrea, ¿vale? Así que bueno, no me quiero extender mucho más por hoy. Espero haberte ayudado con la idea un poco que tienes de ese tipo de procesos y bueno, sobre todo recordarte que todos los miércoles nos vamos a seguir viendo en Diario de una Mamá Cualquiera, en formato podcast. Y bueno, también te recuerdo que mañana, jueves, si vives en Navarra, estaré en el Centro Comercial Itaroa, dando una charla, que si tienes bebés pequeños te puede resultar muy interesante, sobre los primeros meses de crianza de tu bebé. Es totalmente gratuita, pero sí que se recomienda reservar plaza porque es hasta completar aforo, y una vez esté completado el aforo no se podrá asistir. Puedes mandar un mail a espacio@itaroa.com para apuntarte, y bueno, si en el caso que vas a venir con silleta o con un bebé, pues también nos lo informas, o con tu pareja, sobre todo por calcular un poco el espacio, porque hay bastantes carritos, lógicamente, que ya están los papis apuntados y se puede ir con bebés perfectísimamente, pero sí que nos interesa saber un poquito para poder acomodar el espacio y que estéis todos cómodos. Por lo demás, recordarte que me puedes encontrar en nadiecomomama.com, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, pues un abrazo enorme y hasta el miércoles que viene.